¿Queréis escucharlo? Pues vale, lo diré. Sí, le maté. Y arrastré su cadáver hasta el sótano. Teníais que haberlo visto. Después de varios días, su cuerpo empezó a descomponerse. Los gusanos entraban y salían de los poros de su piel como si su cuerpo fuese un carnaval. Aquello era una fiesta. Era mi fiesta. Yo era la anfitriona y tenía de invitados a los gusanos, a las larvas, a las moscas, a las hormigas, a las polillas. Pero las cucarachas eran mis preferidas. Les cogí tanto cariño durante esos largos días de verano que simplemente me nació el impulso de hacerlas sentirse cómodas. Fue así como comencé haciéndoles sillas y mesas en miniatura viendo tutoriales de YouTube. Disfrutaba tanto observarlas devorar su cuerpo a base de minúsculas mordidas que sentí que este era mi propósito en la vida. Era tan feliz. Y ahora estoy frente a vosotros y todos exigiéndome que me arrepienta solo porque me hice justicia. Lo que muchos desearéis hacer, pero no tenéis los cojones suficientes. ¿Y yo soy la criminal? ¿En qué os convierte este juicio a vosotros? Putos humanos. Siempre con vuestra maldita manía de crear normas y leyes que solo han de cumplir unos cuantos. Habláis de justicia, pero solo por vuestros propios intereses. Habláis de igualdad, pero solo para lo que entre dentro de vuestros cánones. ¿Qué creéis que os hace mejores que cualquier rata de alcantarilla? Ah, sí. Vuestro ego. Vuestro estúpido y maldito ego. Pero al contrario que vosotros, yo no le maté por ego, juro que no lo hice. Tampoco fue despecho, le maté por una simple cuestión de equilibrio. De seguro pensáis que soy una cínica y no espero que ninguno de vosotros lo entienda. Pero él era fuego y yo era agua. Agua que se estaba evaporando lentamente debido a que su calor me absorbía. Me eliminaba. Yo solo quería volver a existir y decidí volver a la existencia de la misma manera lenta y progresiva con la que él me había ido borrando, ya que si yo me iba a secar, lo mínimo era que él me acompañase por todos esos años en los que había estado fingiendo. Fue así como empecé a drogarle. A ver, aquí quiero ser precisa porque él ya era un drogadicto. Pero ¿quién no lo es a estas alturas? Unos poros por aquí, una rayita de coca por allá, un par de pastillitas. Nada fuera de lo normal. Yo se lo proporcionaba y él lo consumía sin dar siquiera las gracias. Habráse visto tremendo animal. Sus ojos azules tintineaban solo con ver dos bultos pequeños envueltos en papel albal. Esa gigantesca nariz era la de un beagle rastreando liebres en un coto de caza. Sus orejas, sus putas orejas, eran capaces de colocalizar a su próxima presa dentro de la oscuridad de una cueva cual murciélago. Ese tío era un animal. Pero no es solo por eso que os digo que se lo merecía, sino porque al final, a pesar de mis esfuerzos, me mató. No pude resistirme y caí. Sentí como mis ojos se cerraban, mi aliento se evadía y mi mente se quedaba en blanco. Supe que había perdido la voz cuando quise gritar y no pude. Me sentí morir. Y de repente una piedra tan dura como un meteoro me atravesó el corazón. Mucha gente lo llama corazonada y fue eso lo que me hizo switch y cambió mi forma de verlo. De repente todo me empezó a dar cringe y asco, no le soportaba. Odiaba su mirada, odiaba su voz, odiaba incluso cómo respiraba. Le despreciaba por intentar imponérseme, así que sin pensarlo mucho, cogí el martillo y se lo clavé 3 veces en la nuca. Justo aquí, en la protuberancia occipital externa. La sangre brotó a borbotones manchándome las zapatillas y es por eso que ahora podéis usarlas como pruebas. Puedo leeros la mente, creéis que soy un monstruo, mejor aún, creéis que soy peor que todo eso, creéis que encerrándome en ese parque de cemento y metal vais a lograr doblegarme. ¿Qué pensaré? Que me arrepentiré y me convertiré en aquello que definís como una persona decente, pero siempre fui más perra que yegua.
No pretendo convenceros de que soy una buena persona porque tal vez no lo sea. Pero quien a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Y hoy vais a juzgarme por no dejarme a mí misma convertirme en una víctima. Por sacar las garras y arañar con ellas las paredes de un corazón ya inexistente. Por mí haced lo que os dé la gana. Juzgadme, castigadme, encerradme. Pero ni torturándome durante 100 años me haréis pensar que actué de manera errónea. Porque ninguno de vosotros estuvo en mis zapatos y jamás ninguno compartió mi dolor conmigo. Así que supongo que todo lo que quiero decir a modo de conclusión se resume en un... que os jodan.